Me parece muy bien. ¿Y los demás? Presente, presente. Excelente. Presente. Presente. Excelente. Ya, volvamos entonces. Ya, vamos a hacer un... Vamos a ver esto de la potencia de una matriz de transición a través de un pequeño ejemplo, bien pequeño. Puede parecer un poco artificial, pero la idea es mostrar las ideas principales. Entonces, vamos a tomar una cadena de Markov con dos estados que le vamos a llamar, que tienen que ver con con el estado del clima. Entonces, un estado va a ser nublado y el otro estado va a ser soleado. Y las probabilidades de transición son las siguientes: si un día está nublado, la probabilidad de que al día siguiente siga nublado, eso va a ser un medio, lo cual obliga, ¿cierto?, que la probabilidad de que de un día nublado se pase a un día soleado también va a tener que ser un medio. En cambio, si estamos en un día soleado, la probabilidad de que al otro día esté nublado va a ser un tercio, y la probabilidad de que se mantenga soleado va a ser 2 tercios. ¿Sí? Así que esto tiene una matriz de transición bien, bien fácil, que sería un medio, un tercio, 2 tercios. Nada más. Entonces vamos a colocar una distribución de probabilidad inicial. Que va a indicar, que va a ser un vector, que va a indicar las probabilidades de día nublado o de día soleado al comienzo de todo esto. Entonces, va a ser un vector, lo vamos a llamar así, mu sub 0, lo voy a llamar a este vector, y supongamos que tenemos unas probabilidades iniciales que le voy a llamar, a ver, el índice lo voy a colocar acá arriba para indicar que se refiere al tiempo. Es decir, antes de que esta cosa comience a transitar, es lo que hay al comienzo. Entonces tiene un mu sub 1, probabilidad de que esté el día nublado, mu sub 2, probabilidad de que esté el día soleado. Entonces, mu 1 es la probabilidad día nublado al inicio, cuando comenzó esto, y mu sub 2, probabilidad día soleado. Entonces, bueno, uno se puede preguntar cuál es la probabilidad de que el día esté nublado después de un día. ¿Cuál es la probabilidad de que esté nublado después de un día? ¿Cuál sería esa probabilidad? Esta es una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que esté nublado
después de un día. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Por ahí tenemos los datos. ¿Cómo podríamos calcular la probabilidad de que esté nublado después de un día? A ver, ¿cómo será? No está tan difícil. ¿Ronnie tiene una idea? ¿Será mu sub 0 por t? Será mu sub 0 por t. Y a ver, ¿qué cálculos está haciendo para que eso se note? Porque lo que tendríamos que hacer es, como yo no sé cómo está el día, porque mu sub 0 es una distribución de probabilidad, por lo tanto yo en realidad el día no sé cómo está. Sé que hay una probabilidad mu sub 1 de que esté nublado, ¿cierto? Entonces, si está nublado, después de un día sería moverme de nublado a nublado, ¿correcto? Por lo tanto sería mu sub 1 por un medio, porque si estaba nublado, que me mantenga nublado es un medio. Así que sería mu sub 1 por un medio, ¿está bien? O bien, la otra posibilidad, por eso que son más, la otra posibilidad es que esté soleado. Y si está, la probabilidad de que esté soleado es mu sub 2. Y que me mueva de soleado a nublado. Y esa probabilidad es un tercio. Así que sería mu sub 2 por un tercio. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Con eso? Esta es la respuesta. Esta sería la probabilidad que esté nublado después de un día. Porque es la probabilidad de que esté nublado y se mantenga nublado, más la probabilidad de que esté soleado y cambie a nublado. ¿Estamos claros ahí, verdad? Y la equivalente, la otra, la probabilidad que esté soleado después de un día, sería análogamente, ¿no? La probabilidad que esté soleado después de un día. ¿Está? ¿Cómo lo haríamos? Sería la respuesta, sería la probabilidad de que esté nublado, que es 1, y que de nublado se cambie a soleado. Y la probabilidad de nublado a soleado, ahí está en el gráfico, es un medio. O bien, la probabilidad de que esté nublado, que es mu sub 2, por la probabilidad de que se mantenga nublado. Perdón, que se mantenga soleado. Y la probabilidad de que se mantenga soleado es 2 tercios. Así que sería mu sub 1 por 2 tercios. ¿Correcto? Entonces podría tener acá un nuevo vector, un vector mu sub 1. El vector mu sub 1 sería el vector de probabilidades que me indican el estado del tiempo después de un día. Y la probabilidad de que esté nublado, ahí lo tenemos, es mu sub 1 por un medio, más mu sub 2 por un tercio, coma, ¿cierto? La probabilidad de que esté soleado. La probabilidad de que esté soleado es mu sub 1 por un medio, más mu sub 2 por 2 tercios. Aquí me quedo medio chico. Y ahí cerramos. Lo voy a anotar en la próxima, en la próxima hoja. Ya, copiémoslo. Copiar.
Los vamos a pegar acá entonces, ¿cierto? Aquí lo voy a anotar un poquito más grande, porque apenas se ve. Era mu sub 1 por 1/2 más mu sub 2 por 2/3. Eso era lo que estaba, ¿verdad? Y esto que está aquí, si ustedes se fijan, también tiene cara de multiplicación de matrices, porque es la matriz mu sub 1, mu sub 2, es decir, el vector mu sub 0, multiplicado por la matriz 1/2, perdón, 1/2 acá, 1/2, 1/2, y aquí era 1/3, 2/3. Si se fijan, estas dos cosas es exactamente lo mismo. Y esto es, como había dicho Ronnie, mu sub 0, es decir, la distribución del estado inicial multiplicado por la matriz T. Entonces, en resumen, mu sub 1, este sin 1 acá, mu sub 1, mu sub 0T es la distribución de probabilidad del estado del tiempo después de un día. Después de un día. Y en general lo que vamos a tener que mu sub n, el vector mu sub n igual a mu sub 0 por t elevado a n. Esto es la distribución de probabilidad en este caso del estado del tiempo, pero según este ejemplo, pero se aplica para cualquier circunstancia, y la distribución de probabilidad de los estados, pongamos así en general, de los estados o de los estados de la cadena después de n pasos. Por lo tanto, si yo quiero saber qué probabilidad hay de que esté nublado después de 5 días, entonces tengo que hacer un sub 0 que me indica la probabilidad de cómo va a estar el estado hoy, ¿cierto? O en el estado inicial, multiplicado por t a la quinta. ¿Sí? Entonces, bueno, para el ejemplo t que teníamos, que era este, lo recordamos, 1/2, 1/3, 2/3. ¿Cuántos serán las las potencias de t? ¿Ustedes tienen por ahí algún software de cálculo de potencia de matrices o de multiplicación de matrices? Ahí a la mano, algún recurso web o algún software que permita calcular matrices, potencia de matrices, multiplicación de matrices. ¿Tienen alguno por ahí? Para no tener que estar haciendo los cálculos más, ¿no digo yo? De esos que hay en el Symbol Lab o alguna cosa de ese estilo. O una calculadora de
respuesta científica. ¿Ninguno tiene? ¿Verdad? ¿Ninguno? Yo no tengo, profe, no tengo. ¿En serio? ¿Cómo calculan potencias de matrices? Nunca calculo. Nunca, nunca calcula potencias de matrices, chuta. A ver, vamos a... ¿Y los demás? Enseñanza media. No, me imaginaba que eran súper tecnológicos ustedes. Cero computing por acá, profe. Nada, nada, nada. Nada. La pasé súper mal con programa. La pasé pésimo. Pero estaba buscando en Google y hay Ya. páginas para calcular matrices. Ya Potencia. le voy a compartir yo una porque me dieron pena, ya. Vamos a hacer una. Voy a dejar de compartir esto. ¿Entendido? Ya. Y vamos a compartir entonces desde acá, a ver. Ya, tienen que manejar alguna, una que sea fácil. Ya, miren, este es el Symbol Lab. Este es el que usan los estudiantes para hacer sus pruebas. Lo están viendo, ¿verdad? Ese de ahí. Este es requete contra papa. Lo voy a borrar. Tiene cálculo de todo tipo de cochinada. Esto se puede calcular de todo. El cálculo simbólico, por lo demás. Cálculo simbólico. Entonces, por acá tiene matrices y vectores. Entonces, voy a colocar una matriz de 2×2 y le voy a colocar los valores. Un medio, un tercio y 2/3. Ya, ahí está mi matriz. Y voy a calcular cuánto vale esa matriz al cuadrado. Así que aquí le voy a poner al cuadrado. Y ahí está pensando, y aquí me la dio. Ya me la da paso por paso, ¿no? Ya, fíjense aquí cuánto dio como número. 5/12, 7/12, 7/18, 11/18. Bueno, nada especial. Ya, de eso voy a cambiar el 2×3. Ese lo vamos a calcular al cubo. Ahora voy a tener ese valor. Tienen una calculadora a mano, ¿no? Ya. Para que vean cuánto vale ese numerito. 29 partido por 72, 43 partido por 72, porque aquí me la dio en fracciones, porque yo la uso en fracciones. ¿Qué número da esta matriz al cubo? En decimales. ¿Cuánto es más o menos? Ya, ¿y el otro? ¿El 43/12 por fila? 0,6. ¿Ya? 0,6, ya, perfecto. El otro debe ser como el 43 partido por 108, es como un tercio, más o menos, ¿no? No, un poquito más de un tercio. 0,39. ¿Y la otra? Uno menos, ya. 0,6, más o menos también, ¿no? 6,1. Ya, bueno, vamos haciendo varias de estas para ver qué números da. Bueno, podemos colocar acá 4 y vemos qué cosa hay. Se ve, entonces nos vamos a colocar aquí uno grande ya. Uno puede ir viendo cuánto da. Voy a colocar a la décima. Ahí se va a demorar porque calcular esto a la décima es como... Y da este número horrible. Ya, Reinaldo, todo tuyo. ¿Se alcanza a ver o lo agrando? Ahí está. Para ojos de profe. ¿Te lo dicto los números? 2, 0, 1, 5, 5,
3, 9, 2. Para no tener que leer el número y pasar vergüenza como Sandón en el dedo. Eso es 0,4000000 y harto cero, ¿verdad? Y por lo tanto, el de al lado va a ser algo como 0,599999. ¿Y el de abajo? ¿Te lo dicto? Ya, el numerador es 1, 2, 0, 9, 3, 2, 3, 5, dividido por 3, 0, 2, 3, 3, 0, 8, 8. Entonces el otro va a ser 0,6000000 y un montón de ceros, ¿no? Y un 1 en algún lado. 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cierto? Ya. Entonces, bueno, ahí ya lo tenemos. Se ve como que rápidamente esta cosa va convergiendo, ¿verdad? Esta matriz a la n va convergiendo. Ya vamos a dejar de compartir esto y vamos a volver a la pizarra, algo que parecía simplemente para justificar a nivel numérico lo que estamos haciendo. Entonces, si entre comillas, aquí lo vamos a colocar con notación de límite, el límite cuando n tiende a infinito de t a la n, esto parece converger, ¿verdad? Esto es a nivel de cálculo nomás, así explorando a cuánto da y parece que está convergiendo a 0,4, 0,6, 0,4, 0,6. Es decir, que las probabilidades de transición después de muchos pasos tiende a estabilizarse, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros nos podríamos preguntar, ahora, ¿cuál es la distribución de probabilidad asintótica? Después de muchos días, ¿cuál es la probabilidad de que el día esté en un determinado estado? ¿Cierto? Por lo tanto, si calculamos el límite, cuando n tiende a infinito, del mu sub 0 t a la n, eso me va a quedar el límite, cuando n tiende a infinito, de mu sub 1, mu sub 2, multiplicado por 0,4, 0,6, 0,4, 0,6, ¿verdad? Y por lo tanto me va a quedar, fíjense, mu sub 1 por 0,4 más mu sub 2 por 0,4. ¿Cierto? Sí, bueno, esa multiplicación de esas dos matrices, del vector mu sub 0 por la matriz T sub n, me queda mu sub 1 por 0,4 más mu sub 2 por 0,4. En otras palabras, queda 0,4 multiplicado por mu sub 1 más mu sub 2. Y mu sub 1 más mu sub 2, ¿cuánto vale? 1. Porque son las dos probabilidades de estar nublado o soleado. Así que la mu sub 1 más mu sub 2 da 1. Así que esto dio el vector 0,4, 0,6. Este vector. Es decir, la probabilidad de que el día esté nublado después de... Independiente cuáles eran las probabilidades iniciales, ¿eh? Independiente cuál era la probabilidad de que el día estuviera nublado o que el día estuviera soleado, después de mucho tiempo, independiente de eso, la probabilidad converge a que va a haber un 40% de probabilidades de que esté el día nublado y un 60% de que esté el día soleado. De que esté el día soleado. Por lo tanto, el resultado, curiosamente, es independiente
de la distribución inicial en este caso. Lo que puede ser complicado es calcular la potencia de sub n, porque aquí nosotros simplemente le calculamos algunas potencias, ¿verdad? Y con eso más o menos justificamos esto hecho numéricamente. Pero ¿cómo se podrá calcular sin necesidad de tener que estar calculando todas las matrices y viendo el comportamiento, que tampoco da garantía, ¿cierto?, de seguridad de que este resultado que está acá sea cierto? Porque esto simplemente lo exploramos numéricamente, nada más. Bueno, una técnica para hacer esto es usar lo que conocemos de álgebra lineal. Entonces, vamos a acordarnos acá de nuestros conocimientos de álgebra lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es diagonalizar la matriz T, es decir, escribir la matriz T a través de una matriz que sea diagonal. Aquí yo no voy a no voy a buscar toda la justificación de esto, porque esto se ve en los cursos de álgebra lineal, los mecanismos de diagonalización, ¿cierto? Entonces vamos a diagonalizar la matriz T usando valores propios, tal como se hace en el curso de álgebra lineal. Es decir, vamos a encontrar una matriz C tal que la matriz T se puede escribir como C por D por C a la menos 1, donde la matriz D es una matriz diagonal que contiene en su diagonal, ¿qué cosas? Esta es una... Valores propios. Así es una matriz diagonal tal que en su diagonal tiene los valores propios. Y los valores propios se calculan con el polinomio característico, ¿verdad? Es decir, hacer t menos lambda veces la identidad. Pero si encontramos C y D, ¿cierto? Donde D tiene los valores propios, ¿cuánto será t cuadrado? T cuadrado sería C por D por C a la menos 1 multiplicado por C por D por C a la menos 1, ¿cierto? Porque T vale C por D por C a la menos 1. Y como la multiplicación de matrices, aunque no es conmutativa, pero sí es asociativa. Y como es asociativa, esto es lo mismo que tener C por D al cuadrado por C a la menos 1. Justamente porque lo puedo asociar así, C por D, C a la menos 1 por C, y D por C a la menos 1. La podemos asociar así. Así que esta parte de acá se cancela porque me da la matriz identidad. Y por lo tanto, esto está quedando C por D por D por C a la menos 1. Tal como dijo Rebeca, es C por D cuadrado por C a la menos 1. Y si uno repite la misma cosa para
Para otras potencias, lo que vamos a tener en general, que esto me va a quedar C por D a la N por C a la menos 1. Es decir, el cálculo de la matriz T a la N ahora se reduce al cálculo de la potencia de la matriz D. Pero si la matriz D es diagonal, ¿cuánto vale la potencia de una matriz diagonal? La diagonal elevado a la potencia. Cada elemento de la diagonal elevado a la potencia, ¿cierto? Si D fuera así, lambda 1, 0, 0, 0, después 0, lambda 2, 0, 0, así hasta el último elemento. Bueno, vamos a colocar hasta M, porque el M siempre va a ser el tamaño de las matrices para este contexto. Si tenemos eso, esta matriz, entonces la gracia de esto es que D a la N va a ser, por lo tanto, aquí lo vamos a hacer un poquito más cortito, lambda 1 a la N, 0, 0, lambda N a la N. Es decir, si tengo los valores propios, simplemente tengo que calcular las potencias a la N. Y si lambda 1 es un número determinado, al elevarlo a la N yo sé exactamente cuánto me va a dar. Cuánto me va a dar. Entonces, la dificultad va a estar en calcular esta descomposición, la descomposición que está aquí. Es decir, la diagonalización de la matriz, encontrar la matriz C, encontrar la matriz C a la menos 1 y encontrar la matriz D. Porque una vez que tenga eso, se va a poder calcular mucho más fácil. Bueno, a nivel de notación, para notar una matriz diagonal, por lo general se usa esto, ¿no? Diagonal, lambda 1 hasta lambda n. Con eso estamos indicando que es una matriz diagonal con los valores lambda m. Este es m. Lambda m, los valores que están puestos en la matriz. Entonces, bueno, como decía, la gracia de este asunto va a radicar en que se hace mucho más rápido, mucho más fácil el cálculo de la potencia de la n y podemos ver efectivamente cómo va. Hagámoslo con un ejemplo en concreto. Entonces vamos a dar acá una cadena, también la vamos a dar una cadena pequeñita. Solo de tres estados. Entonces esto va a tener aquí un medio. Al moverse al estado 2 va a ser un cuarto, y de moverme al estado 3 va a tener que ser también un cuarto. De quedarme pegado en el estado 2 va a ser 1, y por lo tanto ya no me puedo mover del estado 2 a ningún otro lado, y del estado 3 la probabilidad de moverme al estado 1 va a ser un cuarto, de moverme del estado 3 al estado 2 va a ser un medio, y por lo tanto quedarme pegado en el estado 3 va a ser un cuarto. ¿Sí? Ahí está. Así que vamos a ver aquí.
este grafo va a tener como matriz de transición, sería un medio, ¿cierto? Después un cuarto y un cuarto. El otro va a ser 0, 1, 0. Y el otro, el último, un cuarto, un cuarto, un medio. Entonces veamos qué pasa con las potencias de esta matriz. Para hacer eso, para encontrar los valores propios, lo que tenemos que hacer es calcular los valores propios, ¿cierto? Los valores propios de t. ¿Y cómo se calculaban los valores propios de t? Había que calcular qué cosa. ¿Quién se acuerda? Vamos, si yo sé que se acuerdan cómo se calculan los valores propios. ¿Cómo era? ¿Quién dijo yo? Ricardo, ¿Sí? ahí en la matriz de transición, ¿Mm? el elemento T33, me parece que ese es un cuarto. Ah, ¿verdad? Es un cuarto, entonces está medio cambiado ahí. Eh, 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 Y de 3 a 2, ese es un medio. Cuarto, medio, cuarto. Es un cuarto, un medio, un cuarto, ¿verdad? Tienes toda la razón. Es un cuarto, un medio, un cuarto. Sí, tienes toda la razón, porque la probabilidad de quedarse en el estado 3 en 3 es un cuarto, un medio, un cuarto. Un cuarto, un medio, un cuarto. Ya, perfecto. Sí, gracias, Rami. ¿Y cómo se calculaban los valores propios? T menos lambda identidad, T menos, determinante de eso igual a 0. claro, determinante de esto igual a 0. ¿Sí? Y por lo tanto, esto va a generar un polinomio de grado 3, ¿cierto? Que habría que resolver. Esto daría un medio menos lambda, un cuarto, después tendríamos 0, 1 menos lambda, ¿verdad? 0, y después un cuarto, y aquí fue donde está el error, un medio, un cuarto menos lambda. ¿Verdad? ¿Y cómo se calcula este determinante? Bueno, uno lo calcula como quiera calcularlo, pero el método más fácil, ¿cierto? El método de Laplace, usando la segunda fila, ¿cierto? Usando el método de menor y cofactores, porque me va a quedar solamente el 1 menos lambda multiplicado por la matriz de C menor. Esto va a dar un polinomio de grado 3. Como tenemos poco tiempo, yo no me quiero demorar tanto en el cálculo de este polinomio, así que yo les voy a dar inmediatamente las raíces de este polinomio. ¿Sí? Ustedes pueden ver qué polinomio queda, y esto va a tener las siguientes raíces. Lambda 1 va a ser 1, lambda 2 va a ser un cuarto, y lambda 3 va a ser 3 cuartos. Eso lo pueden comprobar, pueden calcular el determinante que queda y ver que efectivamente da esto. Ahora, el dato curioso es este. Uno de los valores propios es 1. Eso siempre va a ocurrir. Siempre uno de los valores propios va a ser 1. Independiente de cuál sea el número de estados que tenga la cadena, siempre 1 va a ser un valor propio. Eso hay que tenerlo como en consideración. Y ahora, si uno tiene los valores propios, ¿cómo calcula la matriz C?
reemplazando cada valor propio en la ecuación anterior. ¿Y calculando qué cosa? ¿Mm? ¿Y después La- calculando qué? Los vectores propios. ¿Cierto? Hay que calcular los vectores propios. ¿Cómo calculamos los vectores propios? A t menos lambda menos lambda i, hay que multiplicarlo por un vector, en este caso un vector de 3 componentes, e igualarlo al cero vector, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo para cada vector. En el primer caso sería, ¿cierto? Si reemplazamos lambda 1 igual a 1, sería un medio menos 1, un cuarto, después sería 0, 1 menos 1, quedaría 0, 0, un cuarto, un medio, un cuarto menos 1, pero como matriz, ¿sí? Entonces, a ver, coloquémoslo acá. Para lambda 1 igual 1, tendríamos, ¿cierto? Ahí está el t menos lambda i, un medio menos 1, me quedaría menos un medio, después el otro queda igual, un cuarto, después sería 0, 0, 0, después tendríamos un cuarto, un medio, y un cuarto menos 1 me daría menos, ¿menos cuánto? Menos 3 cuartos, ¿verdad? Menos 3 cuartos. Y aquí colocamos las tres componentes. Aquí está el vector U puesto como columna. Los vectores cuando están puestos por la izquierda van siempre puestos horizontales, ¿no? Perdón, y cuando están puestos por la derecha van puestos verticales. Es el vector U y que hay que igualarlo a 0, 0, 0. ¿Sí? Al vector 0. Así que va a quedar un medio X, un cuarto Y, un cuarto Z igual a 0. Esto, y así tiene que ser siempre. Me tiene que quedar un sistema de ecuaciones con infinitas soluciones. Siempre tiene que quedar así. No me puede quedar con solución única porque el 0, 0, 0 es solución. No, y el 0, 0, 0 no me sirve como vector propio. Así que siempre va a quedar un sistema con infinitas soluciones. Bueno, y ahí uno encuentra un vector propio. Y aquí también voy y el vector propio que uno encuentre, después lo coloca como columna en la matriz. ¿Cierto? Se transforma en una C. Entonces, bueno, haciendo ese procedimiento, por ejemplo, para lambda igual a 1 hay que encontrar el X y Z, los valores más simples que resuelvan el asunto. Yo aquí lo estoy copiando de los resultados que están. El primer vector propio es 1, 1, 1, y eso se coloca como columna. Si lo hacemos después para lambda 2 igual a un cuarto, vamos a encontrar el segundo vector propio, que es menos 1, 2. Y después para el tercer valor propio, que es 3 cuartos, ¿cierto? Reemplazando y resolviendo, se va a encontrar el tercer vector propio que se coloca como columna, y eso va a dar 1, menos 1, 0. Y eso yo lo sé porque ya lo tenemos resuelto de antes. Y si esto después se calcula el C a la menos 1, yo le puedo contar de que es la siguiente matriz. Y esto hay que invertirlo como uno sea capaz de invertirlo. Es un tercio, un tercio, un tercio, menos un sexto, menos un sexto, un tercio, un medio,
menos 1/2, 0. Aquí yo me estoy ahorrando todos los cálculos odiosos de hacer esto, porque esto igual requiere su tiempo. Así que eso me queda el C y el C a la menos 1. Lo que va a significar que el T a la N, que es igual a C por D a la N por C a la menos 1, va a ser la matriz C, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 2, 0, multiplicada acá por la matriz D con potencia n, que sería 1 a la n, que lo voy a anotar igual, 1 a la n es 1, después tendríamos un cuarto a la n, ¿cierto? Bueno, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y el tercer valor propio era menos un cuarto a la n, multiplicado por la... ¿3 cuartos? Ah, ya. No, me equivoqué, perdona. El lambda 3 es menos un cuarto. Corrijámoslo, me equivoqué, me confundí con el índice. Es menos un cuarto. Ah, ya, pues viste. Ahí está. Ya. Ahí arreglémoslo. Y entonces hay que multiplicarlo por el C a la menos 1, que dijimos que era un tercio, menos un sexto, menos un sexto y un tercio, un medio, menos un medio, 0. Wow. Eso queda. Y si hacemos el límite cuando n tiende a infinito, ¿qué me quedaría entonces? La matriz C no cambia, sigue siendo la misma, ¿cierto? 1, 2, 0. Pero la matriz del medio, la matriz diagonal, el 1 a la n es 1, ¿cierto? Para cualquier n, pero el 1 cuarto a la n, cuando n tiende a infinito, eso se va a 0. Y el menos 1 cuarto a la n, cuando n tiende a infinito, también se va a 0. Si hubiera sido 3 cuartos, igual se hubiera ido a 0. Así que esto quedó convertido en esta matriz, multiplicada por la otra. Un medio menos un medio, 0. Y si multiplicamos toda esta cosa, estas tres matrices, esto, aunque ustedes no lo crean, va a dar el siguiente resultado. Lo voy a escribir aquí un poco más resumido. Va a ser un tercio multiplicado por la matriz 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, un tercio en cada una de las componentes. Y esta es la matriz de transición asintótica, es decir, después de muchos pasos, ¿cierto? Cuando tenemos muchos pasos, la cadena va a tender a estabilizarse, en la matriz un tercio, un tercio, un tercio, es decir, la probabilidad de estar en cualquiera de los estados va a ser un tercio, porque si tenemos un mu sub 0, una distribución de probabilidad que es probabilidad de estar en el estado 1, probabilidad de estar en el estado 2, probabilidad de estar en el estado 3, hay que acordarse de que U sub 1 más U sub 2 más U sub 3 suman todas las probabilidades. Entonces vamos a tener para este problema que el límite cuando n tiende a infinito
de cuál es la distribución de probabilidad. A ver, aquí le puse 0 más 0 que los que corresponden. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de la cadena después de pasado mucho tiempo? Va a ser mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, multiplicado por el número 1/3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y eso va a quedar, por lo tanto, ¿cierto? Si lo multiplicamos, va a quedar, el 1/3 sale fuera, queda mu sub 1 más mu sub 2 más mu sub 3, que suma 1, ¿cierto? Esto como resultado me va a quedar 1/3 de mu sub 1 más mu sub 2 más mu sub 3 en la primera componente, y en las otras dos componentes queda lo mismo. Esto significa que es lo mismo, ese simbolito. Eso es mío nomás, no es una notación estándar. Pero mu sub 1 más mu sub 2 más mu sub 3 suma 1, porque es una distribución de probabilidad. Es una distribución de probabilidad, así que esto finalmente quedó entonces en el vector 1/3, 1/3, 1/3. Es decir, para la cadena que teníamos al comienzo, para esta cadena, si uno echa a andar la cadena y espera harto tiempo, las probabilidades van a tender a estabilizarse en 1/3 de probabilidades de estar en cualquiera de los estados. Eso al principio no es para nada obvio, porque así como está, no es claro que las probabilidades de estar en alguno de los estados finalmente se vaya a quedar en una distribución uniforme, 1/3, 1/3, 1/3. O sea, mirando la cadena y viendo los valores o viendo la matriz de transición, eso al principio no es en absoluto es una cosa que vaya a ser obvia de que suceda. Pero efectivamente sucede. ¿Sí? Efectivamente es. Con todos estos cálculos. Bueno, estos cálculos hay que hacerlo. Ahora, hacerlo a mano es una tremenda joda. Son muchos cálculos y son difíciles de... Es fácil equivocarse en cualquier parte, así que yo recomiendo en esto es que se ocupe apoyo con algún software para calcular las matrices, la potencia, los valores propios, ¿cierto? Calcular la matriz C y todas esas cosas que ya están programadas en varias plataformas, ocuparla, porque hacerlo a mano termina siendo una verdadera locura. ¿Cuál ocupa usted, profesor? ¿Cómo? ¿Qué software ocupa usted? Bueno, hay mucho. Yo aquí recién le mostré el Symbol Lab, que es una plataforma gratuita de cálculo simbólico y tiene un módulo de matrices. En ese módulo de matrices ustedes hay suma, multiplicación, potencias, trazas, traspuestas, determinantes, inversas, menor y cofactores, polinomio característico, eliminación de Gauss-Jordan, matriz escalonada, valores propios y autovalores. Todo está ya hecho. Es cosa de meter la matriz. Mire, voy a devolverme un poco para que no es porque esta sea la mejor ni nada, es una de muchas que hay. En la calculadora también pueden encontrar varias. Aquí le voy a colocar de nuevo. Compartir. Ya, ahí está. Este es el Symbol Lab. Así que Symbol Lab. Yo esto lo ocupo para mis clases, ¿eh? Cuando tengo que, no sé, hacer fracciones parciales y quiero comprobar que las cosas, porque ahí también es bien fácil equivocarse, no se equivoca una cosita y después la fracción parcial se complica una enormidad.
dan números horribles. Entonces, si uno quiere arreglarlas bien, aquí hay de todo, y de cálculo simbólico y también de cálculo numérico. Pero aquí aparecen todas las cosas que puedes, todos los bloques que hay. Hay de preálgebra, ¿cierto? Aquí aparecen de álgebra, ahí están fracciones parciales, por ejemplo, sistema de ecuaciones, desigualdades. Está en precálculo, ¿cierto? Geometría analítica, polinomios, ecuaciones simultáneas, etc. Cálculo, derivadas, límites, integrales. Si uno quiere resolver una integral, se mete acá y lo calculas. Y además, esto además tiene la ventaja como profe de que esto lo calcula paso por paso. Por ejemplo, si queremos calcular esta, 1 menos x al cuadrado, esta facilita, ¿verdad? Se hace por fracciones parciales. Si uno la quiere calcular, no solamente da el resultado, sino además calcula el paso a paso de esto. Así que uno tiene como hasta la pauta. Bueno, dentro de eso están las matrices vectores. Y dentro de las matrices, ustedes, bueno, aquí aparecen algunos tamaños de matrices predeterminados. ¿Sí? Aquí hay varios. Y están todas estas operaciones. Entre ellas están los valores propios, están los vectores propios, está la matriz inversa. Así que todas estas operaciones que yo aquí llegué e hice, es cosa de meter la matriz y calcularlo acá. Ahora, igual es bueno recordar cómo se hace a mano, pero así como recuerdo. Pero aquí se puede calcular todo ese tipo de cosas que son como tediosas, porque no son difíciles, son tediosas de calcular. Aquí se pueden hacer inmediatamente. Así que esta es bien buena, y es gratuita, se la recomiendo. Aquí está el nombre, Symbol Lab. Esta es la versión en español. La vamos a copiar y se la voy a dar en el chat. Por si... ¿Dónde está? Por si la quieren... Para los que no lo conozcan, ahí puse la que es de matriz, pero si uno le quita la parte final, donde dice resolver matriz calculadora, la deja hasta el .com nomás, van a llegar a la principal. Así que estas cosas se pueden hacer ahí a manos. Así que ya, sabiendo eso, les voy a dejar uno para que hagan ustedes. Vamos a dejar de compartir, vamos a volver a la pizarra. Ahí volvemos a la pizarra. Entonces, para que lo hagan ustedes. ¿No? Que es un ejemplo de 4x4. Así que aquí yo se los voy a dibujar. 1, E2, E3, E4. Y esto es así. En medio, un cuarto y un cuarto. El E sub 2 tiene un medio de quedarse, tiene acá un cuarto de regresar, se puede ir a este con un octavo y se va para acá también con un octavo. El estado E3, probabilidad 1, y L4
tiene probabilidad 1. Ese es el mono. Esto es un cuarto. Un cuarto. Entonces, ese es el esquema del el grafo de la matriz. Son 4 estados. Y lo que queremos hacer es determinar, entonces, o vamos a escribirlo de otra manera, dada una distribución inicial, mu sub 0, como en este caso, no, el 0 va arriba, como en este caso son 4 estados, van a haber 4 probabilidades: la probabilidad de estar en el estado 1, la de estar en el estado 2, de estar en el estado 3 y de estar en el estado 4. Tenemos esa distribución de probabilidad. Entonces, lo que queremos calcular es la distribución asintótica. Es decir, calcular mu igual al límite, cuando m tiende a infinito, de mu 0 t a la n. Es decir, lo que hemos hecho, lo que hemos hecho hasta ahora. A ver cuánto les queda. ¿Cuánto de la st a la n? ¿Sí? ¿Está clara la pregunta, verdad? Perfecto. Entonces, bueno, ¿cómo? Pues no. Ah, ¿verdad? No te creo. Te estaba creyendo. El mono está un poquito feo, no sé si, a ver, si lo puedo... Si lo podemos hacer un poco mejor, a ver. En el chat no se pueden pegar, parece, figuras, ¿no? No. Ya. Bueno, pero ahí está el mono. ¿Lo copiaron o no? Podemos repasar los números. Hay un número ahí medio raro, el 1/8 del 2 al 4 es un octavo, ¿cierto? El octavo que va del 2 del estado 2 al estado 4 es un octavo. Ya, ok. Este está medio feo. Sí. Un octavo. ¿Sí? Ok. Ahí sí que sí. Ya, entonces, ese es el mono y calcular lo que hicimos ahora. A ver cómo les va, a ver qué dificultades encuentran para este cálculo. Ya, pues, ya entonces, porque la próxima clase, bueno, vamos a seguir con esto, pero vamos a empezar a clasificar los estados. A ver qué es lo que pasa con... Profe, ¿podría subir un poquito al último resultado del ejercicio que no lo alcancé a copiar bien? Esa parte. Ahí está. Ya, profe, gracias. Ahora sí. Ya. Listo, entonces lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Y la próxima semana, entonces,
continuamos con esto de las cadenas de Markov. Si no hay consulta, acuérdense de la tarea, que El 4 no llegaba a ninguna parte en el grafo. 4, del 4 se va al 4 solamente, igual que el 3. Igual que el 3. Entonces, la próxima clase vamos a seguir con este tema y al final nos vas a pasar la prueba. La próxima semana es la prueba, pues, ¿verdad? Ah, Sí, sí, te razón. olvidé, la embarré. La embarré. No, Metí la pata, No. perdón. Estaba anotado. Ya, tiene razón, la próxima semana es la prueba. Así ¿En que serio? la próxima semana nos vamos a dedicar a hacer la prueba. no. Sí, toda la razón. Sí, bueno, entonces tienen 2 semanas para calcular cuánto vale la distribución asintótica de este problema. Y entonces, acuérdense de avanzar con la tarea. Acuérdense. Ya. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana con la prueba. Así que, Ok, estén nos bien. vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profesor. Chau, chau. Gracias. Chao, Chao a chao. todos. No. Record.